Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vamos a estar viendo de manera simultánea por ambas plataformas, Psicología Infantil Tijuana de este lado y por allá Psicología Infantil y Terapia de Juego. Y hoy vamos a estar hablando, como ya lo viste acá arriba en la portada, sobre lo que es un niño problema. Y es un tema que en consulta casi la gran mayoría de los niños pues ya vienen con esta etiqueta, y aquí es bien interesante cómo puedo yo resolver cuando quizá a lo mejor yo considero que tengo un niño problema, o yo considero que el comportamiento de mi hijo no es el más adecuado, y como papá pues muchas veces esto nos avergüenza. No queremos, o sea, queremos que nuestros niños sean sobresalientes, pero en cosas que son bonitas, en cosas que son adecuadas, en cosas que son bien vistas en lo social, y si no, pues no quiero que lo señalen a él o no quiero que me señalen a mí como mamá, porque pues claro, la manera en la que se comporta nuestro hijo, pues muchas veces nos sentimos que es como la carta de presentación y empezamos a tener dificultades en casa, y esto se hace pues muchas veces algo muy extenuante, muy pues sí, muy agotador. Es una situación muy conflictiva y que a veces los adultos pues no sabemos cómo manejarla en casa. Así que pues vamos a empezar. Yo soy Mónica, por si es la primera vez que te das una vuelta por aquí. Soy psicóloga clínica, trabajo la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego pues los niños vienen acompañados de sus papás para poder trabajar situaciones justamente de su comportamiento, y por medio del juego pues los niños aprenden. Ellos casi no se dan cuenta que están aprendiendo, ellos vienen a jugar, pero los padres sí son muy conscientes de lo que está sucediendo y ellos aprenden de una manera pues sí mucho más consciente, y se llevan este aprendizaje a casa y lo repiten. Es así como el proceso pues funciona y ya hay resultados de acuerdo a cada razón de consulta. Y también soy mamá de un adolescente de 12 años y medio, y pues mi hijo pequeño tiene 7 años. Así que, pues primero, ¿qué es un niño problema? Un niño problema, un niño problema en sí es ponerle como una vestimenta a un niño y tratarlo como tal. Es decir, si yo, quizá a lo mejor mi hijo está disfrazado, no sé, de Godzilla, pues a veces el juego es como de Godzilla, y entonces me voy a comportar y lo voy a tratar como si él fuera Godzilla. Si estamos hablando como de un juego, para hacer una pequeña analogía. Si mi hija es una princesa, pues entonces voy a ser amable, voy a ser cortés, y quizá dentro del juego hacemos estos roles. Bueno, un niño problema es algo muy similar. El niño se viste de acuerdo a la etiqueta que le hemos puesto, y entonces el niño, cuando digo se viste, entonces él lo va a tomar como parte de él y se va a comportar de la misma manera, se va a portar con este comportamiento problemático que nosotros le hemos puesto. Y ahorita te voy a platicar que más adelante, que muchas veces no es el niño. A veces, ahorita te voy a platicar cuáles son algunas situaciones que a veces generan que nosotros pongamos estas etiquetas a los pequeños. Realmente los niños, pues no hay niños malos, no hay niños... No quiero decir que no hay maleducados, sino son hábitos que hacemos en casa y que nosotros vamos generando. Por ejemplo, maleducado me refiero que a lo mejor llega y nunca saluda, o se va y nunca se despide. Eso es un hábito que nosotros le enseñamos, que nosotros quizá a lo mejor es cierto, nunca se lo enseñamos y nunca permitimos, nunca le dimos continuidad, y ahora que se lo enseño estoy batallando, y entonces pues como estoy batallando es ahí donde yo digo, pues sí, es un niño problema. Pero la verdad es que los niños, las personas no nacemos siendo malas personas. Aprendemos cosas, y más cuando son muy constantes, pues adquirimos hábitos. Entonces, más bien cambiemos que nuestro hijo es un problema versus nuestro hijo tiene un comportamiento que no es adecuado, nuestro hijo tiene un comportamiento que nos está generando un conflicto, o si también se vale nuestro hijo tiene un comportamiento agresivo, o nuestro hijo es un niño desafiante, o tiene un comportamiento desafiante, es lo correcto, y entonces quitamos al niño esta carga y se la ponemos al comportamiento, porque así es como se está comportando, y son dos cosas bien diferentes. Y de verdad es que los niños cuando llegan a consulta, ellos mismos, yo te decía que ellos llegan vestidos con esta etiqueta, y entonces ellos ya están muy predispuestos a que se van a enojar, muy predispuestos a que van a perder, muy predispuestos incluso a que yo, Mónica, piense como piensan los adultos de su entorno y que hagan un juicio sobre el comportamiento de
del niño. Y la verdad es que en consulta lo vamos a ir cambiando, lo vamos cambiando durante el proceso, y aquí te voy a dar unas herramientas. Entonces yo te decía que el niño, vamos quitando esta etiqueta, vamos a quitarle esta vestimenta del niño problema. Más bien vamos a enfocarnos en que tiene un comportamiento muy específico y que es efectivamente su comportamiento está generando conflictos, y pues claro que yo no quiero como mamá que mi hijo tenga problemas en la escuela. Y la verdad también, como mamás y como papás, siendo honestos, todos a lo largo de nuestra vida tenemos dificultades, y todos a lo largo nos equivocamos, y todos a lo largo de nuestra vida a veces nos equivocamos de decisiones y no hemos tomado lo mejor al decir, al conocernos, al pedir, al hacer. Y los niños suelen también equivocarse. Incluso yo aquí diría que los niños no se equivocan, los niños van aprendiendo. Nosotros como adultos sí nos equivocamos porque ya tenemos mucho aprendizaje y porque hay muchas cosas de manera consciente que sabemos que no están bien, y aún así las hacemos y sabemos que no están bien. Y sabemos que va a haber una consecuencia, de eso estamos muy conscientes, pero los niños están en un aprendizaje, ellos están aprendiendo. Entonces yo no puedo decir que mi hijo se equivoca y se equivoca, no, mi hijo está aprendiendo, le está costando, hacen falta más hábitos, hace falta más constancia, nos hace falta mucho más tiempo, me hace falta trabajar en equipo, me hacen falta herramientas para poderle enseñar a mi hijo a que aprenda más cosas, más herramientas, y que podamos resolver esta situación de su comportamiento. Esta sería la gran diferencia. Y la verdad es que la gran mayoría de nuestros niños, y yo me atrevo a decir que todos los niños que yo conozco en consulta, mis hijos o hijos de conocidos, amigos, mis sobrinos, etcétera, todos los niños en algún momento de su vida han tenido conflictos. O sea, no hay un niño perfecto, mamás, no hay una madre perfecta, no hay una familia perfecta, y no hay un niño con un comportamiento perfecto. O sea, yo no he visto no he encontrado hasta ahorita un niño que cuando tú le digas es tiempo de meterse a bañar, con tanta felicidad te diga, oh sí, quiero meterme a bañar. Realmente los niños en consulta me han explicado, yo no quiero meterme a bañar, Mónica, porque resulta que estoy viendo la televisión y estoy viendo mi programa favorito, y de repente mi mamá me apaga la televisión y me meto yo a bañar. O sea, y yo no quiero apagar la televisión, y no es que el niño no quiera meterse a bañar, es que mamá no le anticipó a su hijo que era tiempo de apagar la televisión y que era tiempo de meterse a bañar, y allí es donde viene el conflicto. Pero cuando nosotros somos más conscientes, insisto otra vez, y anticipamos, que esta sería una de las herramientas que hacer, hay que anticipar al niño las cosas que están sucediendo, las que podrían suceder, y también ayudarlo a ser consciente de su comportamiento. Entonces, los niños en consulta suelen ser, cuando ya están más grandes, claro, ser muy claros en identificar los detonantes de su comportamiento. Y otra vez, aquí no hay niños que quieran, que les encante hacer la tarea. Vamos, tal vez algunos sí, tal vez a algunos les encanta bañarse, tal vez a algunos les encanta ir a la escuela, tal vez a algunos les encanta ya a la hora de irse a dormir, pero siempre habrá como una dificultad, y no quiero decir siempre, pero generalmente todos tenemos alguna dificultad que nos cueste más que otras. Y entonces quiere decir que la gran mayoría de los niños, sí puedo generalizar, que todos en algún momento tienen algún conflicto con algún área que no nos encanta, que se nos complica un poco más. Pero este comportamiento que se nos suele complicar, ya sea al niño o a la niña, debería de ser algo temporal, no debería de ser algo permanente. Y con esto me refiero a que algo temporal debería de ser por algunos días, por algunas semanas, pero cuando ya hay un comportamiento conflictivo y que ya se hizo un hábito y que de alguna manera ya decimos, ahora sí ya hay un problema, es cuando este comportamiento, este hábito se generó por 6 meses o más. Y a veces los papás dejamos que se cumplan estos 6 meses y llegan a consulta muy abrumados porque no supe cómo identificarlo y no supe cómo manejarlo. Entonces, otra vez, los niños suelen tener comportamientos no adecuados, y eso es algo muy esperado. ¿Por qué? Porque están aprendiendo. Suelen tener algunos conflictos, algunas crisis, algunos comportamientos inadecuados. Yo te decía que muchas veces son temporales porque son de acuerdo a la edad, y porque cuando los niños van madurando, evolucionando, pues este comportamiento se va eliminando. Por eso es que no deberían de durar más de 6 meses. Y yo me atrevería a decir que quizá unos 3 meses de comportamiento muy constante, que es este comportamiento que nos está generando un problema, ahí es donde debemos de buscar ayuda, y no esperar a que sean más de 6 meses, por ejemplo. Entonces, yo te decía,
Los comportamientos vienen por etapas, incluso pueden ser inadecuados. Y te estoy hablando de un comportamiento inadecuado, quizá a lo mejor si es un niño que toma las cosas que no le corresponden, si es un niño que a lo mejor muerde. Yo les he platicado mucho que los niños pequeños suelen morder y es algo muy común porque están explorando el mundo. Por ejemplo, los niños pequeños, les estoy hablando quizá menores de 2 añitos, y una de las maneras de conocer el mundo es oral, o sea, todos se meten a la boca. Entonces, en uno de sus impulsos para poder no socializar, porque ellos no socializan todavía, pero para poder meterse en esta parte, en el entorno, funcionar con el entorno, o cuando algo se frustran también porque pues no tienen el vocabulario para expresarlo, entonces le avientan la mordida a otro bebé. Y a veces los papás solemos como poner esta etiqueta de, es que es el niño que muerde, por ejemplo. Yo te decía, y lo vestimos con esta etiqueta. Entonces, cuando el niño va creciendo, pues entonces otra vez, si tú eres mamá muy consciente y tú dices, bueno, ya mordió una vez, pero de repente en la semana volvió a morder otra vez, y en la guardería me están diciendo que muerde, o yo de repente noto que ante esta situación muerde, bueno, entonces, bueno, ya sé que es una etapa temporal, voy a estarlo vigilando, porque esa es la recomendación en consulta. Mamá, si esto es esporádico, pero, o sea, esporádico me refiero a que ha sucedido uno en una semana, luego a la siguiente, pues a lo mejor fueron 2, y luego a la siguiente de repente no pasó nada. Bueno, son eventos aislados, esporádicos, solamente velos vigilando y ve revisando la constancia para que esto no sea un acumulo. Pero con una constancia me refiero a que es casi todos los días, en la semana 2, 3 veces, y que ya llevamos 2 semanas, esto se va haciendo otra vez más grande y algo está sucediendo, sí hay un detonante. Entonces, otra vez, regresemos a la parte temporal versus que es muy persistente. Entonces, temporal se refiere a la edad que está pasando el niño, a comportamientos que son esperados de acuerdo a la edad que tiene el niño. Y permanente me refiero que ya tienen más de 6 meses este comportamiento y que por supuesto no son apropiados para la edad. Regresemos a lo de los niños que muerden. Entonces, un niño que muerde quizá es de los 0 a los 2 años, y digo muerde en lo posible, porque a lo mejor un bebé de 1 mes pues no va a morder, pero entonces quizá ya pasó los 2 años y medio, quizá a lo mejor ya tiene 3, ya no debería de morder y sin embargo sigue mordiendo. A esto me refiero, que ya no es apropiado a su edad, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las alertas o cuáles podríamos decir que, Mónica, entonces, ok, ya quedamos en que no vamos a vestir al niño con esta etiqueta, pero que yo me voy a dar cuenta que mi hijo sí está teniendo problemas de conducta, porque su conducta y comportamiento, llamémosle que son hermanos, entonces su conducta es o su comportamiento es. Su conducta es que hace daño o amenaza a otros o incluso a sí mismo. Esa podría ser una alerta, ¿ok? Y aquí puede ser desde niños, por ejemplo, que se autolesionan a sí mismos, y son niños. Estoy hablándoles que se muerden, que se jalan el cabello. Me ha tocado ver que ellos mismos se dan la cachetada, o ellos mismos patean la pared. Los niños más grandes de repente se pegan en la cabeza contra el muro o con la puerta, porque otra vez es un impulso de cómo resuelve el cuerpo una situación que está sucediendo afuera, pero también puede suceder dentro del niño, porque es un pensamiento que tiene, es una percepción de cómo está percibiendo la realidad o lo que está sucediendo, y entonces es la manera en cómo reacciona el cuerpo. Entonces, estas alertas, otra vez, el niño no es un problema, los niños no nacen malos. Tiene un comportamiento inapropiado, tiene un comportamiento inadecuado y tiene una conducta que, sí, llamémosle es conflictiva, o una conducta que está generando problemas. Entonces, las alertas son que se hacen daños a ellos mismos, que hacen daño a otras personas o que amenazan. Y digo personas, y eso incluye niños, adultos, maestros dentro de la escuela, por ejemplo, la señora que me ayuda en casa, incluyendo también las mascotas. Si revisas, de alguna manera esto es un maltrato. La otra también es que son niños que dañan o maltratan las cosas, los objetos, las suyas o las de otras personas. O sea, sí está bien que hay juegos, por ejemplo, que quizá a lo mejor son para azotar, por ejemplo, una pelota. Yo les he dicho muchas veces que cuando hablamos de la gestión emocional, si hablamos de patear, yo le digo a los niños, pues vamos a patear un cojín, vamos a pegarle un cojín. Bueno, está predestinado para eso. Pero generalmente cuando son niños, por ejemplo, que otra vez estoy sacando este enojo que tengo, de repente suelo aventar cosas. En consulta me ha tocado trabajar con niños que cuando se frustran, de repente avientan el tablero o dan manotadas,
mesas, o se esconden abajo de la mesa, o salen afuera en la recepción y entonces se les nota como que el enojo, ¿ok? Ahí nada más están expresando cómo le están pasando, están expresando su enojo, pero realmente no con dañar objetos me refiero otra vez a esta constancia. Y hay una constancia de cerrar la puerta, hay una constancia de patear al perro, hay una constancia de decirte odio, o sea, casi todos los días porque se frustra, ¿ok? O sea, hay una constancia de dañar y destruir, por ejemplo, objetos o maltratar a las personas. Cuando los niños también empiezan a mentir y a robar, yo les platicaba que robar, yo no le llamo tanto robar cuando son niños quizá a lo mejor menores de 5 años, porque están aprendiendo, o sea, cómo funciona lo tuyo y lo mío. De hecho, los seres humanos cuando nacemos estamos como que en un estadio, muy egocéntrico, o sea, todo lo que hay es para nosotros y me cuesta mucho poder entender que lo que hay afuera pues no es mío. O sea, yo llego a una casa y veo que todo está a mi alcance. Yo niño, entonces pues lo tomo y lo pongo en mi bolsa y me lo llevo. Incluso me ha tocado niños que de repente llegan y lo toman en consulta y dicen mío, y si tú les dices pues hay que devolverlo, no, es mío. Otra vez, en su mundo egocéntrico, eso es lo esperado. Pero si yo como papá ya le voy ayudando por allá de los 5 o 6 años, los niños va bajando este egocentrismo, que es algo muy natural. Un niño de 8, de 10 años tiene un egocentrismo también muy natural, pero no lo tiene tan cargado. Entre más pequeños el egocentrismo es más cargado, más evidente y todo es de ellos. Pero cuando los niños van creciendo, van entendiendo que es tuyo, que es mío, que me lo prestas, que incluso te lo intercambio, y ya más grandes, hablemos de un niño quizá de 7, 8 años, ahora sí puede entender que es robar y lo va a entender si tú se lo explicas y lo va a saber porque lo toma, se lo lleva y si nadie le pone un alto, él lo va a seguir haciendo y a veces este puede ser también un comportamiento problemático, un comportamiento, que genera una dificultad y no precisamente es un niño problema. Entonces, esto es a veces una situación que tienen los niños de robar y mentir. De mentir también es cambiar la verdad, modificarla porque hay un beneficio, ¿ok? Y los niños otra vez en su mundo egocéntrico pues no están pensando en que quiero molestarte o quiero mentirte a propósito porque te quiero lastimar. Los niños generalmente no lo aprenden cuando están muy pequeños, cuando están más grandes sí lo entienden porque ya por ahí de los 6 años aprenden sobre la empatía y más o menos a esa edad ya pueden entender que si yo te pego te va a doler, que si te tomo tu juguete favorito y lo escondo, yo sé que te vas a poner triste y sé que lo vas a estar buscando y otra vez quizá a lo mejor eso me va a causar como mucho bienestar. Esos pequeños comportamientos que a veces los papás los dejamos pasar y que pensamos que son cosas de niños, son situaciones que deberíamos de estar vigilando. Yo te decía qué tan constantes son en una semana, qué tan constantes son en un mes, por ejemplo. Si son eventos aislados, ok. Pero si es un evento aislado, generalmente un niño, pues a lo mejor para explorar va a esconder algún juguete y se va a reír, pero no comprende muy bien qué es lo que le pasa y no quiere afectar al otro, sino simplemente lo está experimentando para él. Acuérdense que los niños están aprendiendo. ¿Ok? Otra alerta también es que hay un bajo rendimiento escolar. Un niño que tiene un comportamiento con dificultad, que tiene un problema, su comportamiento no es el más adecuado, tiene un rendimiento escolar. Yo siempre les he comentado que un niño cuando tiene su corazón lleno no tiene tiempo de portarse mal. O sea, no tiene tiempo de lastimar a otros, no tiene tiempo de maltratar a otros, no tiene tiempo de desgastarse en hacerle bromas pesadas a otros. Y con el corazón lleno me refiero a un niño que es querido, que es validado, que es escuchado, que emocionalmente a los adultos están con él, que es un niño que se le da afecto, que se le da atención. Todo con equilibrio. Es un niño que su corazón está lleno. Y no hay cupo para que el niño tenga otra vez, no quiero decir que tenga cero problemas, no, probablemente a lo mejor tiene el corazón lleno, pero resulta que en casa se comen, no sé, muchas verduras y al niño pues no le encantan las verduras o hay alguna muy en específico, bueno, eso podría generar un problema o una crisis en el pequeño, ¿me explico? Pero aquí es que cuando un niño tiene su corazón lleno,
todo lo que hay alrededor fluye, o sea, sus otras actividades extracurriculares, sus clases, el socializar fluye, pero cuando un niño tiene algún conflicto y que es muy constante, en la escuela suele tener este rendimiento escolar muy bajo. ¿Por qué? Porque ir a la escuela es como el otro espacio de casa, es como la otra extensión, como el otro hogar por el tiempo que pasan y por los vínculos que hacen con los adultos. Entonces no están completamente dedicados, no hay interés a poder desarrollarse de una manera adecuada. Incluso si va a clases extracurriculares es probable también que tenga algún conflicto y que el niño no quiera trabajar. Otra también es que si estamos hablando de un adolescente, son adolescentes que se ponen en situaciones de riesgo. Les estoy hablando que quizá a lo mejor una sexualidad promiscua, les estoy hablando que quizá empiecen a fumar desde muy temprano, a beber desde muy temprano, a que usen quizá a lo mejor algunas sustancias de riesgo también muy temprano, o que se pongan en situaciones de riesgo de manera muy precoz. Otra también es que son niños, estos niños que tienen comportamientos, problemas, son niños que generalmente están como en conflicto todo el tiempo. O sea, con conflicto me refiero que están de rabietas, o sea, berrinches. Llamémosle pequeños, y las rabietas, yo se los he dicho muchas veces y seguramente lo van a escuchar con otros profesionales, las rabietas se terminan por allá alrededor de los 5 a los 6 años, bajan por mucho. ¿Por qué? Porque cuando los niños están muy pequeños, por ejemplo los famosos terribles 2, es cuando el niño ya logra mayor autonomía. Cuando los bebés están muy pequeños, los bebés piensan que ellos y mamá son una sola persona. Entonces, por eso esto de que si se separan el bebé llora. Pero cuando el niño empieza a caminar, se da cuenta que pues no son una extensión de mamá, que él es una persona y el bebé es otra, por esto de que empiezan a caminar y se alejan y ya hay pues se ve la espacialidad entre una persona y otra. Cuando los niños entran a la escuela, que se separan un tanto de mamá y los niños tienen su rutina y luego salen y se reúnen con mamá, bueno, ahí los niños se dan cuenta otra vez que pues mamá y él no son la misma persona. A los 2 añitos, como todavía no tienen el lenguaje desarrollado, no tienen pues el pensamiento para construir las oraciones, les cuesta mucho identificar qué es lo que está sucediendo, la gestión emocional pues ni siquiera la conocen, entonces es muy esperado que se tiren al suelo. Pero cuando los niños ya están más grandes, les estoy hablando de un niño de 4, de 5 años, que ya ha ido a la escuela, ya se puede separar de su mamá sin conflicto, incluso ya encontró un amiguito en la escuela, se lleva súper bien con la maestra, ya tiene una rutina, ya tiene el lenguaje muy desarrollado, ya puede estructurar acá arriba oraciones y se le enseña sobre las emociones, las puede explicar muy bien. Entonces, sí, otra vez, o sea, ya no hace tanto berrinche porque ya todo lo puede explicar muy bien. Pero si tú notas que tu hijo tiene 6, 7 años, 8 años, ya no deberían de hacer berrinches. Que se enojan, eso es muy cierto, que se frustran también. Pero de alguna manera cuando tú les ayudas, ellos pueden verbalizar qué es lo que está pasando y te lo pueden decir. Pero ya no debería de haber berrinches, les estoy hablando a partir de los 6, 7 años. Y estas rabietas que muchas veces tienen ya los niños grandes o los pubertos, por ejemplo, que suelen hacer estos gestos y que expresar que no lo quiero hacer, o los adolescentes también, es algo muy esperado también, otra vez de acuerdo a la edad. Pero si notan ustedes que este comportamiento de rabietas o de berrinches se quedan muy constantes, entonces tenemos que pedir ayuda o estar vigilando. ¿Cuánto es constancia? Ya platicábamos ahorita, que son más de 6 meses, que esto es un comportamiento que aparte no es apropiado también para la edad, porque ya pasó esa etapa y él se quedó como atorado ahí. Entonces, es una alerta, ¿ok? Otra alerta también es que los niños que tienen un comportamiento conflictivo son niños que les cuesta mucho socializar, que generalmente el socializar suele ser un conflicto. Con conflicto me refiero que quizá a lo mejor si vamos a jugar, pues entonces yo empiezo a empujar, o yo quiero ganar y entonces empiezo yo a pelear y entonces si no gano yo, entonces aviento lo que les platicaba, el tablero, y si no quizá me pongo a llorar, o yo quiero el agua que tú estás tomando y entonces si no me compartes, pues entonces te la voy a quitar y me la voy a tomar sin ningún problema. Es esta hostilidad al socializar, que otra vez a veces ponemos la etiqueta como de un niño agresivo, porque pues así es como se está comportando. Entonces yo te decía, no vamos a vestir al niño con, pues es un niño agresivo, más bien tiene un comportamiento agresivo, tiene un comportamiento hostil, tiene dificultad para socializar. Otra alerta también es que son niños que
muchas veces suelen desafiar la autoridad. O sea, se ponen reglas y él no las atiende o ella. Se ponen consecuencias incluso también y poco le importa porque es este huracán de emociones que yo tengo dentro porque algo está detonando y yo no puedo aplacarla, y una manera otra vez de poder manejar mi frustración es este huracán que está por dentro, pues entonces es un momento donde va a salir y ya yo te decía, hay un daño para otros, un daño para mí mismo, incluso desafiante, le dices siéntate y se levanta, o le dices te vas a quedar, quizá a lo mejor es tiempo de trabajar, no sé, con colores, y entonces empieza a jugar con plastilina. Entonces son niños que incluso un papá le llamaba, son niños voluntariosos, o sea, hace lo que quiere, por ejemplo, ¿ok? Son niños que desafían la autoridad, llamémosle en la escuela o ya sea dentro de casa. Y otra también es que muchas veces los niños suelen ser muy exigentes. Con exigentes me refiero ya a los niños que ya están más grandes, pubertos y adolescentes otra vez, porque ya ellos, mucho de lo que cuando los niños crecen, nosotros como adultos les indicamos y les decimos cómo conducirse, y los niños lo van haciendo, pero cuando ya ellos crecen tienen mucha conciencia y se dan cuenta que hay muchas cosas que ellos quieren cambiar porque están buscando su beneficio. No quieren molestarte a ti, papá, sino solamente es como cosas que se les ocurren, nuevas ideas, cosas que ellos creen que les puede funcionar, que es como mucho más divertido, porque están pensando ya, están construyendo a sí mismos y de alguna manera ya están depurando el aprendizaje. Entonces, a veces esta adolescencia o esta pubertad se puede confundir con las exigencias naturales propias de la edad también, pero aquí que los padres a veces nos vamos más porque son adolescentes rebeldes, y con rebelde es que no quiere hacer o no quiere cumplir las reglas pues que yo en casa se están diciendo, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los riesgos que podrían suceder si es que yo dejo que mi hijo pues sea exigente, que se ponga en riesgo, que dañe, que maltrate a otros o a sí mismo, que no respete la autoridad, que tenga rabietas, que se ponga en situaciones de riesgo? ¿Cuáles serían? Pues claro que va a haber un fracaso en las áreas donde mi hijo se desarrolla. O sea, va a haber un fracaso, hablábamos otra vez en la escuela porque hay un bajo rendimiento, va a haber un fracaso en que está, no sé, en clases de básquetbol y pues yo veo que pues no funciona. O sea, por más que lo llevo, por más que a lo mejor lo castigo, por más que me pongo duro, por más que o sea, nada funciona. Entonces, otra vez traen este huracán de que algo está sucediendo y entonces los niños no logran aplacarlo, no logran adaptarse, y entonces van a fracasar otra vez en sus clases, van a fracasar dentro de casa con la dinámica familiar que tenemos, van a fracasar en sus actividades extracurriculares. El socializar, por supuesto que les va a costar como muchísimo, ¿ok? Y también es muy probable que esto, si no se atiende y otra vez cruza, y muchas veces no tenemos que esperar a los 6 meses. Si yo veo los 3 meses que es una situación constante, o sea, si yo reviso en una semana cuántas veces fue, entonces estaremos hablando de un riesgo, y muchas veces este comportamiento se puede convertir en un trastorno, y con trastorno me refiero a que es algo patológico, le llamamos los profesionales, donde ya es necesario atenderlo y que ya no es, muchas veces ya no... se atiende a veces hasta con psiquiatría, hay que ir a trabajar porque a lo mejor ya es una situación también que puede desencadenar incluso una depresión. Si ahorita yo les hablé de comportamientos agresivos o hostiles, porque la depresión en los niños no siempre va a la tristeza. O sea, un niño triste no siempre va a ser deprimido, la depresión no siempre se va a ver con tristeza. En un niño la depresión se puede ver con mucho enojo y a veces no nos damos cuenta. Y la depresión muchas veces va de la mano con ansiedad, y ya sea depresión o ansiedad, hay que medicarse para que el cerebro pueda funcionar por todas estas alteraciones pues que pasó el niño o la niña. Entonces ahí es cuando me refiero que ya esto se puede convertir en algo patológico, en un trastorno, que a veces ya no es suficiente la terapia, hay que acompañarlo con psiquiatría de medicamento para que esto pueda funcionar. Y claro que ya en situaciones de mucho... ya muy extremas, por ejemplo, hablemos que sea a lo mejor ya en la pubertad o en la adolescencia, estoy hablando de situaciones de riesgo como el suicidio, porque puede incluso ya tener pensamientos o llevarlo a cabo.
Y esto es otra vez cuando hablamos de que después de 6 meses esto se volvió una constancia, y cuando ya vi que ya empezó, por ejemplo, a fumar, o que ya empezó a ponerse en situaciones de riesgo, o que ya me empezó a hablar de muertes, donde a veces yo como adulto quiero pararlo. ¿Ok? Y ya platicamos que los niños no nacen malos, no nacen haciendo problemas ni teniendo problemas. Es que a veces algo sucede en el entorno que genera el comportamiento del niño, que sea comportamiento agresivo, comportamiento hostil, etcétera. Y esto claro que es un problema para el pequeño. ¿Ok? Ahora, ¿por qué sucede que el niño pueda tener este comportamiento problemático? Muchas veces es definitivamente lo que está sucediendo en el entorno. Me refiero que quizá a lo mejor tu hijo, no te diste cuenta, pero tu hijo llegó el hermanito. Y pues a lo mejor, aunque tu hijo estaba muy emocionado, o decidieron embarazarse porque tu hijo quería un hermanito, para un niño siempre es un impacto la llegada de otro miembro, porque toda la atención de los padres pues ahora va al niño. Si revisas, por ejemplo, si tu hijo es hijo único, toda la atención era para él, y fue toda la atención hasta que mamá se embarazó, porque muchas veces como mamás embarazadas la atención es para nosotros, pero por la panza que tenemos por el bebé. Pero ya una vez que nace el bebé, la atención toda es para el bebé, las visitas son para el bebé, los regalos son para el bebé, y los elogios son para el bebé, y a veces hacemos fiesta de bienvenida para el bebé, o el primer añito del bebé, y el segundo, y el otro hijo, el primero que nació. Entonces es un niño que se siente desplazado, y esto podría desatar un comportamiento no adecuado para el pequeño, y me refiero a un comportamiento hostil. Ahora, estos comportamientos, por ejemplo, ahorita puse el ejemplo de la llegada del hermanito, también se esperaría que fuera algo temporal, que no se quedara en algo permanente, porque en algún momento el niño se va a lograr adaptar a la llegada de su hermano. O sea, se va a lograr adaptar al llanto en la noche, a que de repente, bueno, me esperas poquito porque voy a alimentar a tu hermano, pero también ahora estoy contigo, y quizá a lo mejor ahora vamos a dormir al bebé, pero también me te voy a acompañar a cenar. O sea, el niño puede lograr adaptarse. Por eso es que los comportamientos son temporales y se tienen que ir. Pero si yo veo otra vez que se está tardando esto más de 6 meses, otra vez yo les diría que no esperan a que sean los 6 meses, yo les diría que si esto es muy constante, a partir de los 3 meses, por favor vayan y busquen ayuda. De hecho, hay profesionales, algunos autores en los libros marcan que si hay mucha constancia después de 2 semanas, por favor vayas y pidas ayuda. ¿Ok? Entonces yo te decía que mucho de esto del comportamiento, el comportamiento, porque se modifica y que llega a ser conflictivo o problemático, es porque hay una situación en el entorno que al niño le cuesta mucho trabajo trabajar, resolver, o sea, cómo tomarlo, cómo aceptarlo, cómo adaptarse. Ya pusimos ahorita el ejemplo de la llegada del hermanito. Puede ser cuando un niño incluso pequeño que nunca ha salido de casa va a entrar por primera vez al preescolar, cuando un niño se va a cambiar de casa, cuando los papás se van a separar, cuando... Por ejemplo, ahora en la pandemia hubo muchísimo ansiedad, y la ansiedad, los ataques de pánico, como ya los veíamos, los ataques de ansiedad, perdón, como lo veíamos en la película de Intensamente 2, los niños a consulta llegaron muy pequeños, niños de 8 años con ataques de ansiedad, así como lo veíamos en la película de Intensamente. O sea, muchas de las situaciones son porque están sucediendo alrededor y el niño no sabe cómo trabajarlo. A veces los papás hacemos lo que podemos, pero a veces el niño no lo puede digerir solo. Y otra vez ahí es, por favor, vayan papás, y a veces no es que se queden los meses enteros, solamente es hacer consciente la situación que tenemos en casa, y ahora sí, el problema vamos a ponerlo en la mesa, lo vamos a ir desmenuzando y lo vamos a ir trabajando por partes para que todo sea mucho más digerible. Y muchas veces este comportamiento que yo les platicaba, a veces esperamos hasta más de 6 meses para atenderlo en la consulta, y muchas veces el comportamiento del niño en la consulta se puede trabajar en muchísimo menos tiempo. ¿Okay? Pero a veces los papás esperamos, pues yo te decía, que se desborde, y empezamos a poner como pues muchas etiquetas. ¿Okay? Otra también es que a veces los papás tenemos expectativas muy altas, y de esto ya hemos platicado en los videos pasados. Con expectativas me refiero, y aquí va de la mano junto con la presión social. A veces yo ahorita les platicaba que a veces uno de los comportamientos del niño puede ser que sea algo natural. Ya hablamos acerca de las mordidas, pero de repente si otra mamá dice, no, es que los niños no deberían de morder, es que mi hijo jamás mordió.
Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿será que de verdad, como mamá primeriza aparte, o mamá que ya tuve yo 2 niños, pero mis hijos no mordieron, pero ¿por qué este sí? Entonces otra vez yo empiezo a entrar como mamá en caos y yo empiezo a presionar a mi hijo con que no muerdas, no muerdas. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que hacemos énfasis en ese comportamiento de lo que no se debe hacer y el niño lo hace, pero bien acomodado, incluso hasta lo hace y te mira con la cara de reto, con de desafío y a lo mejor hasta con gracia para decir, ves que estás sufriendo, porque a veces así es como lo vemos los adultos. Entonces, a esa perspectiva y a esas expectativas como adulto me refiero, de poder esperar mucho de un niño, porque si los de afuera dicen que mi hijo no debería de morder, me siento pésimo porque mi hijo mordió, a lo mejor mordió una vez y entonces ya de ahí le puse la etiqueta del niño que muerde, y otra vez cómo se va a comportar mi hijo, pues como un niño que muerde, y entonces va a ser la manera que va a encontrar quizá a lo mejor para resolver algunas situaciones. ¿Ok? Y con estas expectativas también me refiero a que quizá a lo mejor yo tuve un niño antes que de repente era muy inteligente, que se iba a dormir temprano, que le encantaba hacer la tarea, y entonces yo digo, pero ¿por qué este hijo no? Y entonces yo empiezo a entrar en conflicto, y más si de repente a sus compañeros les encanta hacer la tarea, o si veo que el vecino le fascina y hasta saca sus cuadernos, entonces yo empiezo a entrar en caos. Y muchas veces este comportamiento del niño no lo tiene hasta que yo como adulto lo he generado. Y lo he generado, bueno, otra vez porque yo no sabía o no supe cómo abordarlo yo como adulto, y quizá a lo mejor yo lo detoné. ¿Ok? Y esto de la presión social, yo te decía que es mucho de lo que se espera allá afuera en la parte social, y que a veces los adultos, por supuesto, que nos están generando cierta presión con sus comentarios, o que a veces es hacer la comparación entre un niño y otro, y a veces los adultos, pues yo te decía, ponemos expectativas. O sea, mi hijo tendría que comportarse de mejor manera, o de repente mi hijo si está en el cuadro de honor, pues yo espero que mi hijo también esté en el cuadro de honor, y entonces a lo mejor me siento yo a super estudiar con él, cuando a lo mejor el ciclo pasado, pues él hacía sus tareas solo y a lo mejor pues sacaba sus calificaciones de 7, 8, pero este ciclo dije, no, voy a sentarme con él y voy a que saque puro 10, pero otra vez, ¿a qué ritmo lo estamos llevando los adultos? ¿Ok? Y ya les platicaba yo la situación del entorno, o sea, estas situaciones que el divorcio, el cambio de casa, el cambio de escuela, también ahorita mucho que aquí en México ya se cerró el ciclo escolar, los niños están de vacaciones de verano que son alrededor de 2 meses y regresan por ahí de septiembre. Muchos de los niños, otra vez, si son niños de kinder, es muy esperado que entren, que se pongan ansiosos cuando van a entrar a primero, y más si van a cambiar de casa, porque esa es una presión que ellos tienen de sentirse ahora niños grandes. Y es lo mismo de los niños de la secundaria, de la primaria, que saltan a la secundaria, y yo lo he visto mucho. A mi hija le sucedió, y en consulta yo lo he visto, los niños que están en quinto, que tienen esta cierta presión de saberse que ahora van a irse a sexto, porque hay una expectativa para los niños de sexto, y que ellos dicen, híjole, esto es un conflicto porque ahora tengo que comportarme de tal manera. Incluso una de las niñas, ahora que se estuvieron graduando, yo las escuché, una niña que se terminó el ciclo escolar y acompañó a los niños de la graduación de sexto, y ella está en quinto, terminó quinto, y ella dijo, oficialmente soy una niña de sexto. Apenas estábamos cerrando el ciclo, y entonces ella ya se acomodó ahí. Y a veces esto puede generar otra vez un conflicto. A eso me refiero, es algo que está sucediendo afuera, pero que a veces el niño no sabe cómo ponerlo, cómo tratarlo, cómo manejarlo, y yo como adulto pues lo termino de vestir con esa etiqueta, ¿ok? Y muchas veces también, papás, los niños problemas, nosotros hacemos que sean niños problemas porque a veces hacemos falsas acusaciones. Con falsas acusaciones me refiero a que lo veo de repente en consulta, y a mí me ha pasado también como mamá, que a veces yo otra vez tengo una perspectiva muy particular de la crianza, tengo una perspectiva de cómo debería de ser un niño, tengo una perspectiva de cómo son los valores, y de repente cuando yo veo que hay algo que es diferente, entonces como que desde mi perspectiva no encaja. Y ya desde mi perspectiva, pues entonces yo le puse una etiqueta al niño. Entonces, si ese niño le pegó a mi hijo y en esta casa no se pega y mis hijos son muy bien portados, entonces, es el niño que pega. Y entonces, pues así es como se le va a quedar, el niño que pega. Y en lugar de referirme a él por su nombre, pues entonces ya puse una etiqueta. Cuando a lo mejor lo que sucedió fue solamente una vez. Y entonces a esto me refiero con las falsas acusaciones. O sea, quizá a lo mejor aquí yo les puse el ejemplo de una vez que sí pegó, pero después de repente
son situaciones que ya no suceden, pero yo como mamá sigo insistiendo. Es que aquella vez cuando lo hiciste, o ya lo volviste a hacer, o de repente escucho a mis dos hijos que están discutiendo, o uno ya empezó a llorar, y entonces yo rápido me acerco y pregunto, a ver, ¿qué le hiciste a tu hermano, por ejemplo? Esa es una falsa acusación, porque ya estoy poniendo una situación donde a lo mejor, mamá, si no me di cuenta, pues no puedo suponer, necesitaría preguntar, a ver, ¿por qué están llorando? ¿Qué fue lo que sucedió? Es bien diferente y ahí no estoy acusando a nadie y les doy la oportunidad a que los dos me platiquen qué fue lo que sucedió y yo les ayudo a mediar la situación para que los niños lo puedan resolver. Pero haciendo estas acusaciones que muchas veces no tienen pies ni cabeza, ahí estamos dando pie a que haya un conflicto y que el niño se crea que es problemático, que es huraño, que es enojón, que pega, que no va a tener amigos, que es un niño malo, que nadie se va a querer juntar con él, que es malo para hacer la tarea, que en la escuela no lo quieren. O sea, y a veces los padres por manejar la situación, a veces es, ay, qué feo te ves llorando, o no, así no te voy a querer. ¿Quién te va a querer así llorando y con esos problemas? Y entonces el niño otra vez en su mundo egocéntrico, que pues él es o sea, lo que hay es para él, pues así es como va a funcionar, como un niño no querido, como un niño no entendido, como un niño problema, y pues esto es como una bola de nieve que se hace grande. Claro, como papá, pues claro que no lo sé, porque si yo lo supiera, pues entonces me detengo y cambio de herramientas, incluso del vocabulario que uso, pero pues no me doy cuenta, ¿ok? La verdad es que los niños que son niños problemas, que tienen su problema es conflictivo, es problemático, son niños que sufren, de verdad son niños que sufren. Y es muy triste en consulta, no saben cuántos niños han llegado a consulta, cuando los padres llegan con un formato desglosando el niño, dónde vive, cuántos años tienen, cuántos de edad y meses, con quién viven, qué actividades hacen, su rutina, la disciplina, su personalidad, bla, bla, bla. Los niños llegan, o sea, eso es lo que los papás explican, y los niños llegan y es como, y yo me presento con ellos y les pregunto, ¿y cómo estás? ¿Y cuántos años tienen? Y a ver, platícame de ti, porque pues yo no te conozco. Y son niños que, pues sí, yo pego, sí, en mi escuela yo soy el más grande y el más fuerte, y yo a todos les pego, ¿ok? Pues es que todos dicen que en la escuela yo pego y pues entonces voy a pegar más fuerte. Y cuando termina la consulta, son niños que, ¿y cómo me aporté, Mónica? O sea, hoy qué carita me vas a poner. Y son niños otra vez que muchas veces la intención de la escuela o de los padres en casa, a veces esto de poner las caritas, de calificar, la intención es buena porque estamos ayudando al niño sobre las emociones. Quiere decir que si hoy estabas enojado, pues le ponen la cara de enojado, la carita roja, por ejemplo, y a veces la carita roja hasta tiene una boquita así como triste, como cara larga, le llamo yo, y entonces los niños otra vez se vuelven a poner esa etiqueta. Y es muy triste que los niños se van a consulta y ellos mismos se dicen, pues es que yo robo, pues es que yo soy un mal niño, pues es que yo pego, soy un mal hermano, incluso yo soy un mal hijo o soy una persona, no soy bueno para esto, no soy bueno para aquello. Y cuando hablamos de autoestima, muchas cosas les cuesta mucho trabajo. Incluso cuando hablamos de autoestima, tengo un libro que les saco el espejo para que ellos puedan reflejarse y me platiquen qué es lo que ven. Y un niño con buena autoestima no tiene problema y se dice, yo soy esto, yo soy aquello. ¿Qué ves? Pues Mónica, estoy viendo a yo soy Laura, pero mira que está ahí, pues yo la veo grande y fuerte, tengo muy buenas calificaciones, eso, soy muy buena amiga. Bueno, un niño que es un niño problema, le cuesta mucho trabajo definirse, encontrarse, verse, incluso reflejarse. O sea, se esconden a un lado del espejo, y les estoy hablando de un espejo pequeño. O sea, les cuesta mucho trabajo. Y lo único que puede salir de su boca y de su reconocimiento son todas estas etiquetas negativas y que hemos puesto sobre él, y que por supuesto son negativas y conflictivas. Y entonces otra vez él va vestido con esas etiquetas. Entonces son niños que sufren, son niños que la están pasando mal, y que a veces esto, yo te decía, es una bola de nieve. O sea, tú me dices que yo soy malo, pues me voy a portar como un niño malo. Y de verdad es que así es como se comportan los niños, y ahí van en la escuela. Son niños que también los adultos ponemos las etiquetas. La verdad es que los niños no ponen etiquetas a menos que lo escuchen de sus adultos. En consulta alguna vez me tocó una niña muy sensible que estaba pasando por una situación complicada en casa, y ella pues
le costaba mucho trabajo el socializar y entonces de repente pues hacían no sé, trabajo en equipo y ella no sabía cómo resolverlo y ella pues lloraba. Y de repente en el patio si pues nadie quería jugar con ella, pues ella lloraba. Y entonces cuando platicábamos en la consulta sobre las emociones, ella decía, Mónica, es que a mí me dicen la llorona. E incluso dicen, no juegues con ella porque es una llorona. Y entonces no me llamo Laura, me llamo la llorona. Y entonces pues yo ya no quiero ser la llorona. Y entonces nadie quiere jugar conmigo porque soy la llorona. Y si me encuentro a alguien en el parque por primera vez, pues me siento muy asustada porque no sé en qué momento se va a ir porque está jugando con la llorona. Y es triste, o sea, ver a un niño que otra vez, pues los niños, siempre insisto, los niños deberían de brillar por los talentos que tienen, deberían de sentirse queridos y deberían de sentirse aceptados, pero lo único que ponemos son etiquetas. Entonces, los niños no saben qué es llorona hasta que un adulto se los dice, y muchas veces se los dice cuando hay un claro ejemplo. Y otra vez vestimos a los niños con sobrenombres que no son. Y una cosa es tu comportamiento, ese comportamiento pues sí nos está dando un poco de problemas, pero tú no eres un niño malo, tú eres un niño querido, eres un niño bueno, eres un niño inteligente, eres un niño que incluso tienes amigos y a veces no es la mejor amistad porque hay mamás que dicen, es que no quiero que se junte con él porque a lo mejor eso está detonando todavía aún más su comportamiento. Bueno, vamos a trabajar en que el niño pueda observar, que pueda ser consciente de lo bueno y de lo malo cuando están muy pequeños y solito él va a ir empezando a depurar. Pero otra vez vamos a empezar a trabajar con esta parte de quitar las etiquetas. Entonces son niños, otra vez que yo te decía, que sufren, que tienen etiquetas y que por supuesto van a ir generando ansiedad. Y que otra vez cuando este comportamiento se deja pasar por tanto tiempo, por supuesto que se va a hacer algo patológico y eso se va a convertir en un trastorno y entonces a veces los papás es ahí donde incluso cuando hablamos de medicación, los papás pues claro que están negados. ¿Cómo es posible que algo tan insignificante, pues cómo que voy a medicar, Mónica? No, claro que no. ¿Ok? Pero yo les digo, papás, es algo, me atrevo a decir que es algo temporal cuando no es algo orgánico. Vamos a revisar, por favor, vayan a psiquiatría y pues ya el psiquiatra ya les hará un diagnóstico y pues vamos a revisar si hay depresión o ansiedad. A lo mejor no requiere de medicación, pero sí, por favor, no suelten la terapia psicológica porque pues esto va a ayudar mucho el trabajo en equipo. Ahora, ¿qué podemos hacer si yo ya identifiqué que, bueno, yo pensé que tenía un niño problema, pero ya Mónica me dijo que mi hijo no es un problema, más bien voy a identificar su comportamiento que ha sido como muy permanente, ha sido muy constante y que a lo mejor sí lo he dejado pasar? Pues claro que por supuesto vamos a ir a pedir ayuda, por favor, papás, porque los psicólogos lo que hacemos es que trabajamos con cada familia de acuerdo a la particularidad que tiene la familia. Me refiero a cuántos miembros de la familia son, a ver mamá, ¿qué te dedicas? ¿Cuáles son tus horarios de trabajo? A ver mamá, papá, platíquenme su estilo de crianza, viven juntos, separados, cuántos niños tienen, en qué edades están, cómo están sus tiempos de calidad, la edad del niño, qué personalidad tiene, a ver en qué brilla tu hijo hablando de inteligencias, etcétera. Y entonces, de acuerdo a toda esta particularidad de cada familia, pues empezamos a trabajar con el niño. Por eso es que a veces aquí no les puedo dar pues una respuesta como muy claro, muy específica, porque pues ahorita les estoy hablando de manera muy general y en consulta trabajamos de manera muy específica. Una, también, ya les decía yo, hay que ir a consulta. Otra también es que los papás a veces pensamos que cuando los niños son problema, tengo que ser más duro, tengo que ser más rígido, lo tengo que castigar mucho más. Y la verdad es que estoy tratándolo de una manera muy hostil y lo que estoy enseñando hostilidad, estoy dando hostilidad. ¿Qué es lo que va a copiar mi hijo? Hostilidad. Y entonces es una hostilidad de ida y de vuelta. Yo aquí te diría, y se lo digo a todos los papás y de verdad que nos ha funcionado mucho, incluso cuando de repente, esto que yo les platicaba de niños problemas por falsas acusaciones de la escuela, porque ya se le puso una etiqueta, los niños llegan muy predispuestos con que tienen su comportamiento y ellos son, entonces es como, pues ya para qué. Entonces, papás, vamos a cambiar el chip, vamos a cambiar y entonces vamos a enfocarnos en todas las partes, en todo lo que el niño puede lograr, en todas las cosas buenas que hace el niño, vamos a ayudarle a motivar, vamos a decirle en casa, hay que permitirle autonomía, vamos a ayudarle a que pueda lograr su tarea, pero tenemos que cambiar la perspectiva.
cómo de esta hostilidad y estos juicios que platicábamos ahorita, que como papás a veces es lo que hacemos para poder manejar la situación, ¿qué tal si lo cambiamos por amabilidad? Por amabilidad y confianza. En consulta tengo la fortuna de decir que cuando un niño se le trata con amabilidad y confianza, el comportamiento del niño automáticamente cambia. Se los juro y se los prometo. Yo lo veo aquí en consulta con mis hijos, aquí en casa con mis hijos, y lo veo en consulta con los niños con los que trabajo. O sea, niños que desde que mi mamá llega dice, tengo un niño problema. Es agresivo, es hostil, maltrata a los otros, incluso a veces es bullying en casa, pues es súper retador. Y cuando llegan conmigo yo pues los trato, este es el tono de voz que uso con ellos, platico con ellos, e incluso les ayudo a ser conscientes, a poner el problema aquí, y yo les digo, tú no eres un niño malo, bueno, tienes un comportamiento que hay que estar trabajando, y entonces el problema pues no eres tú. Incluso a veces cuando los niños se hacen pipí en la cama, incluso si son chiquitos o son grandotes, a todos les da vergüenza, y a veces es, pues yo no me voy a reír de ti porque te haces pipí en la cama. Uy, hay muchos niños aquí en consulta que se hacen pipí en la cama y también se muerden las uñas y a veces no pueden dormir y a veces de repente contestan en la escuela y a veces no quieren trabajar. Hay muchos niños y a todos les puedo ayudar, así que tú dime cómo te puedo ayudar. Y entonces como que, híjole, ya se sienten más seguros. Ahí se nota que, claro, hay otros niños como yo pensé que yo era el único. Y entonces otra vez ponen el problema en la mesa y entonces ellos se van con, claro, yo no soy un problema, no soy un niño malo. Tengo una situación que hay que trabajar, eso es cierto. Y entonces cuando yo separo el problema del niño, las cosas funcionan. Y entonces yo les digo a los niños, yo no te voy a criticar, no te voy a insultar, no te voy a regañar, no... Si hay algo en lo que tú no le quieres decir a tu papá, pues tampoco se lo voy a decir, pero te voy a acompañar a decírselo porque papá es importante, él tiene que saberlo. Si hay cosas en las que tu papá debe de mejorar también, eso puedo ayudarles también a los dos, a platicar con él, a hacerlo consciente de que él también tiene un problema y lo vamos a poner en la mesa y le vamos a ayudar también a que mejore. Entonces, ahí ya se generó confianza con el niño y ya hubo amabilidad en lugar de hostilidad. Y muchas cosas mejoran y el proceso en consulta fluye mucho más rápido y, claro, mucho más bonito. ¿Ok? Claro que junto con la amabilidad y la confianza debería de haber comunicación y escucha. Con comunicación me refiero a que hay un mensaje, o sea, el mensaje va y viene. Yo, Mónica, es que te quiero decir algo y necesito que por favor me pongas atención. Como papás, entre más pequeño esté tu hijo, tus oraciones deben ser más cortas, más breves y más claras para que tu hijo te cache lo que tú le estás diciendo. Entre más grande esté tu hijo, pues no quiere decir que sermoníes mucho, pero también sé breve otra vez para que puedas tener comunicación. El mensaje es lo que le estás diciendo y el mensaje va y viene. O sea, yo te lo digo, tú me escuchas y tú me retroalimentas. El mensaje va y viene. Entonces, así como yo hablo, la otra persona escucha. Como tú hablas, yo te escucho. Y no solamente es escuchar, sino es procesar para que esto funcione. Y vamos a trabajarlo. O sea, esto es constancia. Esto es lo que debería de funcionar en casa para que bajen estos comportamientos conflictivos en los niños, ¿ok? Y la otra, papás, es que yo te diría, y aquí me voy a adelantar al último punto, que son los cuentos y las películas. Yo siempre les recomiendo, por favor, vayan a Gandhi. Gandhi no me patrocina, no es un patrocinio, pero Gandhi, por ejemplo, en México es una librería que aun cuando los libros están cerrados, tú le dices a uno de los chicos que están ahí que te ayude, ellos le quitan el plástico y le ponen el precio atrás, porque por eso hay que pedir ayuda. Y tú puedes leer el libro. Si te gusta, te lo llevas, y si no te gusta, no pasa nada. Incluso una mamá por ahí me platicó, Mónica, yo me llevé un libro que a mi hija pues no le gustó después y entonces nuevecito lo regresé y me devolvieron mi dinero. Ya hay muchos libros donde ya hay muchas situaciones donde los niños pueden identificarse, pueden verse, y el libro casi al final por lo regular trae una solución. Pero los niños, cuando terminan de leer el libro, ellos le encuentran una o dos soluciones más, y esa es una manera en que los niños suelen ser empáticos, se ponen en los zapatos del otro, se sienten identificados, ven que esto no nada más les sucede a ellos, les sucede también a otras personas, que esa es la manera en cómo el personaje del libro lo solucionó, pero yo lo puedo solucionar diferente. Y yo te diría que en esta vuelta vayas y busques un libro sobre las grandes diferencias que tenemos las personas. Ahorita ya hay muchos libros. Yo en consulta tengo uno que se llama algo del arco iris, pero habla sobre cómo, por ejemplo,
no sé, los niños que vivimos en América pues somos morenos, por ejemplo, pero no sé, los niños asiáticos pues tienen una estructura física diferente, o sea, el por qué. Eso sería muy bueno, papás, que empezaran a trabajar esto sobre la diversidad y la diferencia entre las personas, porque todos somos diferentes. Entonces, lo que es para mí respeto en esta casa, pues para otra familia puede serlo diferente. Entonces, si en la escuela te dicen que pues hay que permanecer sentado mientras terminas de hacer tu trabajo, pues esa es la regla del maestro y hay que permanecer sentado. A lo mejor aquí en casa, pues tú puedes estar, a lo mejor tomar un vaso de agua en lo que terminas de hacer la tarea, pero si en la escuela no te lo permiten, pues habrá que respetarlo. A eso me refiero con la diversidad. Con la diversidad es qué tan diferentes somos, y con estas diferencias viene un combo de situaciones que pasan en el entorno que ayuda mucho a los niños a entender el entorno y adaptarse a ello. Entonces yo te diría que es importante que en casa puedas manejar la diversidad. Incluso si tú eres mamá, papá de 2 niños o más, los niños son diferentes. Incluso los niños que son gemelos, mellizos, siameses, son completamente distintos, aunque sean muy iguales físicamente. Cada uno tiene su personalidad, entonces eso también hay que marcarlo. Y hay muchas cosas que hay que aplaudir en los niños. Por ejemplo, de repente, no sé, niños que son líderes, que son muy determinados, que son niños que pues rápido terminan, que no les tienes que decir que se metan a bañar. Bueno, ellos son ellos, pero mi hijo, pues a lo mejor hay que ayudarle a organizar el día, hay que ayudarle a que apague la televisión y hay que ayudarle, invitarlo a que por favor se meta a bañar otra vez con constancia. Lo vas a lograr, pero es bien importante otra vez que trabajemos que todos somos diferentes para que los niños puedan ver este contexto de diferencias y que él se sienta bien consigo mismo de que él también es diferente, que hay muchas áreas de oportunidad que trabajar. Eso también es cierto, ¿ok? Otra, también como papá, en casa procura poner reglas. Con reglas me refiero así como en la escuela. Yo recuerdo mucho desde que yo estaba en la primaria las clásicas reglas, por ejemplo, cuando había un sismo, el no corro, no empujo y no grito. Entonces en casa muchas veces solemos decir mucho no, 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 porque las reglas son esas, o sea, las cosas que no podemos hacer, pero también las cosas que sí podemos hacer. Entonces, en lugar de decir que no corro, entonces sí vamos caminando. Si no empujo, pues entonces sí soy amable. Y no grito, bueno, voy tranquilo y si necesito ayuda, pues me acerco a un compañero o voy de la mano con algún maestro. Entonces ahí vamos en casa poniendo las reglas que sí se hacen y las que no se hacen para ayudarle al niño en su comportamiento conflictivo a hacer la diferencia entre lo que está bien y lo que no se debería de hacer. Y junto con las reglas también deberíamos de enseñar a los niños las consecuencias, que no son castigos. Las consecuencias es, bueno, si tú decides pegarle a un niño, habrá una consecuencia. Yo les platicaba hace unas semanas que me tocó a una escuela que me tocó ir a dar talleres a los niños pequeños, que cuando mi hija tenía como 4 niñitos, resulta que mi hija, como hija única en ese momento, no sé qué sucedió por su cabeza, pero se le hizo fácil darle una cachetada a una niña. Ella estaba en un método Montessori, entonces son grupos que son integrados. Mi hija tenía 4 años y ella tenía como 5 o 6 añitos. Era de un grado más alto. Y claro, era una niña pues también más alta. Y mi hija era hija única en ese entonces de 4 años y la niña era como la 4ª hija. Y ya era la última, claro, estaba más grande. Y pues ya con entrenamiento con los hermanos, pues claro que la niña, cuando mi hija le dio la cachetada, desconozco por qué. Yo trabajaba en esa escuela, yo recuerdo que mi hija vino llorando y me dijo, mamá, es que ella me pegó. Y la niña vino detrás de ella y le dijo, no, ella me pegó primero, yo solo me defendí. Ella me dio la cachetada y yo se la devolví. Y la niña así con su cara de... Entonces mi hija se quedó como, ay, no contaba con que ella iba a decir eso. Y lo que yo le dije, bueno, pues ya habíamos platicado, o sea, una cosa es que tú pegues porque te estás defendiendo y otra cosa es que seas tú quien inicia la situación. Y claro, pues ella es mucho más grande y es más fuerte. Y eso pasa cuando tú empiezas a pelear. ¿Volvió a suceder? Jamás volvió a suceder. Entonces, estas situaciones de enseñar las reglas, lo que sí se hace, lo que no se hace, las consecuencias, eso es una consecuencia. Las consecuencias son inmediatas a la situación que está pasando y generalmente suceden en ese momento. ¿Ok? También vamos a enseñarle a los niños a tomar decisiones. Por ejemplo, ella ya aprendió que pues no le va a pegar a otra persona, así de simple. ¿Por qué?
Y la siguiente vez, bueno, será tu decisión si quieres pegarle a alguien sin que te haga nada. Será tu decisión. Y si tú decides pegarle, bueno, ya sabes la consecuencia. Pero también puedes decidir no hacerlo y también hay una consecuencia. ¿Qué quiere decir? Que van a jugar bonito, que no van a estar discutiendo. ¿Me explico? Eso también hay que enseñárselo a los niños porque ese es un orden interno y muchas veces queremos que las reglas se cumplan afuera para que ellos logren sí adaptarse, pero también a mis expectativas de adulto. Y aquí la verdad es que cuando trabajamos en consulta es de mucho orden emocional, de orden interno para que el niño pueda lograr adaptarse y seguir las reglas afuera. Pero necesito primero trabajarlo en casa, que es un lugar seguro para los niños. Ya casi para terminar, hay que darles la oportunidad a que los niños puedan desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es más que la lógica adecuada de cada niño a su edad. Esto es como yo ahorita les puse el ejemplo de la niña que mi hija le pegó. El pensamiento crítico es eso, que ella ya encontró la lógica. Yo vuelvo a pegar, me la van a regresar. Y si la niña es más grande, pues claro que lo voy a hacer. Y mi hija no volvió a hacerlo ni con más grande, ni con otra niña de su edad, ni con otra niña más pequeña. Simplemente ella aprendió y no lo volvió a hacer. Ese es el pensamiento crítico, que su lógica empiece a funcionar. Y de verdad es que los niños conforme van creciendo, van madurando, van evolucionando y su cerebro se va desarrollando y su lógica se va acomodando. Entonces, en esa lógica hay consecuencias y hay una toma de decisiones. Y entonces las dificultades del niño empiezan a bajar y su comportamiento, por supuesto, que también va a mejorar. Otra también es que hay que enseñarle a los niños. Yo les platicaba que generalmente los adultos, yo considero que los adultos somos los que nos equivocamos por la experiencia que ya tenemos. Los niños no, ellos van aprendiendo. Sin embargo, también hay que enseñarle a los niños que muchas veces, aun cuando sabemos lo que podría suceder, a veces lo hacemos. Y eso se llama equivocarse y eso está muy bien porque estamos aprendiendo. Pero el aprendizaje de esto es tratar de no volver a hacerlo. Por eso es que cuando yo de repente los papás los veo que son muy insistentes en las disculpas, otra vez hay una parte emocional que hay que trabajar primero sobre las disculpas para que sea una disculpa genuina. Y el trasfondo de una disculpa es que este comportamiento inadecuado no se vuelva a repetir. De nada me sirve que lo empujo y lo llevo y discúlpate a la fuerza. Este comportamiento se va a volver a hacer porque el niño no tiene una conciencia de lo que está haciendo, que está mal, por ejemplo, y que lo que está bien no se hizo, pero tampoco está trabajando la empatía y es muy probable que este comportamiento lo vaya a repetir. Entonces, a eso me refiero con que es una conducta conflictiva en lugar de un niño que es malo o que es problemático. Entonces, ahí sería, bueno, yo quizá a lo mejor con mi hija poniendo el ejemplo cuando le di la cachetada a la niña, bueno, pues ya viste que no está bien pegar. Entonces, ¿vas a volver a pegar? No, pues no. Bueno, te equivocaste esta vez, no estuvo nada bien. Y yo le he dicho a mis hijos, espero que esto no vuelva a suceder. Pero si vuelve a suceder, bueno, estamos aprendiendo. Porque muchos de los niños cuando trabajamos en consulta, ellos traen cargando un costal de etiquetas de lo que ellos son. Entonces, cuando ellos abren su costal, yo te decía, ellos me dicen, yo soy malo, soy una mala persona, soy un mal hermano, soy un mal estudiante, un mal amigo. O sea, traen un costal de etiquetas. Entonces, esto de cometer errores es bueno. Es que eso ya pasó y aquí estamos aprendiendo cosas y entonces yo le ayudo a que él entienda que él no es un niño malo, que hay que trabajar esos comportamientos para poderlos hacer buenos y que cosas buenas pasen. Y los niños aprenden de los errores con la intención de poder integrarse, incluirse a los tiempos o a las situaciones nuevas que vienen para que ese costal lo vayan empezando a vaciar y esas etiquetas las vayan empezando a soltar. ¿Ok? Por supuesto es importante, papás, hablarles de respeto en casa. O sea, ¿qué es respeto? O sea, y aquí es donde deberíamos de tener un parámetro adecuado de respeto. Y con respeto me refiero a que si yo como papá, pues, ¿cómo decido manejar la situación? O sea, lo castigo, pues papá, pues espera que si tienes castigos muy constantes, pues tu hijo va a tener un comportamiento quizá otra vez de mucha hostilidad, porque no se va a sentir querido, no se va a sentir escuchado, y pues a veces esto otra vez es como una bola de nieve en el comportamiento de mi hijo. Entonces otra vez es, quizá con el respeto, yo soy amable, yo te escucho, yo hablo contigo, soy paciente.
Y yo esperaría eso mismo de ti. ¿Por qué? Porque te lo estoy enseñando. Y necesito ser constante y ser amable para dar esta enseñanza y que esto también se convierta en una bola de nieve. Ok. Ya casi para finalizar, también vamos a hablar del tiempo de calidad. Yo les he platicado mucho que en casa, por favor, hagamos tiempos de calidad. Con tiempo de calidad me refiero a que, por favor, cuando estén comiendo, cero televisión apagada, celulares también, por favor, apagados, y entonces nos miramos las caras y entonces platicamos de cómo estuvo nuestro día y entonces platicamos con nuestros niños de todas las cosas que sucedieron. Y es muy bonito cuando muchas veces tenemos esos pequeños espacios de calidad para platicar de las cosas desde la emoción donde yo estoy. Entonces, si yo estoy calmada, puedo ser mucho más atenta al escuchar, puedo ser mucho más consciente, mucho más asertiva y desde mi calma le doy ideas a mi hijo para ayudar a solucionar. Y entonces pues soy menos autoritaria, menos intransigente y entonces aquí todo como que fluye de manera mucho más adecuada. Y por supuesto también incluyen los valores en casa, que esto va mucho con lo del respeto. Los valores pongan parámetros a los valores. Con valores me refiero, ¿qué es el respeto para ti? Entonces tu hijo cómo va a utilizar esa interpretación, esa perspectiva del respeto y cómo la va a recibir también allá afuera. Con esto me refiero que también si yo en casa soy amable con mi hijo va a aprender de la amabilidad y va a ser amable allá afuera. Si yo con mi hijo soy hostil, lo que platicábamos al principio, él va a ser hostil también y entonces esto otra vez es una bola de nieve. Y ya para finalizar, pues sí, usen los cuentos, usen las películas para poder ejemplificar a nuestros pequeños cuando hay un comportamiento inadecuado, porque yo te decía que se lo ponemos a un personaje y entonces pues ya el niño no se siente como muy señalado. Ahora no estoy diciendo que hagamos sordos o que nos hagamos ciegos a comportamientos que tienen nuestros hijos, ¿ok? A mí me ha pasado como mamá más de una vez cuando hablábamos de las falsas acusaciones, que muchas veces otros adultos acusan a mis hijos, es cierto, de comportamientos que no son adecuados. Volvemos otra vez, todos los niños tienen comportamientos no adecuados, o sea, todos, como hay niños que les encanta hacer la tarea, a mi hijo no le encanta, y bueno, voy a trabajar para que pues haga la tarea y cumpla con esa parte que en la escuela le solicitan. Pero a veces si mi hijo una sola vez se equivocó, si una sola vez mordió a un compañero, pues yo no quiero que lo traten como el niño que muerde y que por eso, pues no sé, si se van a juntar las mamás al parque, pues que no me inviten, o si van a hacer una celebración de piñata, pues que a mi hijo no le inviten porque pues por una vez que mordió ahora resulta que es el que muerde y pues no lo quieren invitar a la fiesta. A eso me refiero también. O sea, en esta parte otra vez yo necesito empezar a trabajar en casa con mis hijos, pero también si soy la otra parte también de ver a un niño que tiene un comportamiento conflictivo, pues no hacer un juicio, porque pues nadie sabe de mejor manera lo que está sucediendo en casa más que los padres de ese niño. Y todo este comportamiento conflictivo en un niño no es más que el síntoma de que algo está sucediendo y que él no está sabiendo cómo resolver. Y con esto me refiero, ya te decía, que se está mudando de casa, que se están divorciando los padres, que se va a cambiar de escuela, que a lo mejor papá perdió el trabajo y pues ahora les alcanza poco para pagar los gastos y a lo mejor los padres no dan muchas explicaciones, pero es el comportamiento del padre y muchas cosas que se están dando en casa y el niño es la manera de decir que la estoy pasando mal. Realmente el trasfondo de un comportamiento problemático o con dificultad en un niño es porque algo está sucediendo en el entorno. Algo. Ahora, yo ahorita les hablé de algo de un divorcio, de la llegada del hermanito, de situaciones que claro que se pueden abordar, claro que va a haber una adaptación y el niño lo puede lograr cuando yo como adulto soy consciente y me acerco para solucionarlo. Pero imagínate que, porque esto se ha dado en consulta y no es un secreto, niños que por ejemplo están siendo abusados y que esta agresividad es la manera en que están reflejando esto que está sucediendo, que a veces le ponemos la etiqueta de, ay, es que el verano, o es que los exámenes, o es que la llegada del hermanito, y no nos damos cuenta. ¿Ok? Así que ahora sí voy a leer sus mensajes. Dice Carmar, dice, mi hijo de 7 años ya maduró más porque antes era un niño muy berrinchudo y ahorita me saca de onda con unas nuevas palabras que jamás había escuchado de él. Así es, lo que platicábamos, Mar, que los niños van evolucionando, su comportamiento mejora. De hecho, me ha tocado ver también en consulta de repente que a veces los niños, otra vez, entre más pequeños, el lenguaje les cuesta y como les cuesta,
pues claro que es cuando hacen mucho más berrinche y a veces tienen estos comportamientos, pero que otra vez son de acuerdo a la edad, que lloran, que piden las cosas de una manera, a lo mejor que los papás somos pues menos pacientes y es donde de repente nos causa conflicto. Dice, mi hijo es hijo único, pero él me reprocha porque porque no tuvo un hermano para jugar y se aburre en casa y cuando estoy ocupada me pide que juegue con él y en la escuela era muy tosco con sus compañeros, los abrazaba demasiado, hostigándolos y tuve un poco de problemas con su maestra. Así es, ¿ves, Mar? Como todos tenemos, hay un trasfondo de su comportamiento y no es que tu hijo sea un niño problema, es que su comportamiento, a lo mejor la manera en la que estaba canalizando esa energía, esa necesidad de socializar, bueno, estaba cruzando la línea, quizá a lo mejor de ser un tanto conflictivo o lo que le llaman de la invasión del espacio. En consulta me ha tocado los niños que cruzan esta línea del espacio para los demás compañeros, pero también niños que incluso a ellos de repente necesito marcar los límites para que el otro niño no se acerque tanto, pero pues tú te diste cuenta que era algo como esperado por la situación de cómo la estaban manejando en casa. Mi hijo va 1 año de primaria, le detectaron TDAH y desde que iba a preescolar le cuesta mucho trabajo concentrarse y ahorita le cuesta mucho trabajo leer bien, está en proceso de deletrear, pero la mayoría de sus compañeros ya leen bien y no le exijo mucho por su problema que tiene. Fíjate, Mar, que en consulta yo no hago diagnósticos de TDAH cuando de repente los niños llegan por primera vez y que de repente a veces hay alguna sospecha, yo los mando aquí en Tijuana con Azucena Delgado, ella es neuropediatra. Ella es mamá también y ella tiene, su fuerte es el autismo y el TDAH, entonces ella hace un diagnóstico con mucho más certeza y ella les dice incluso después del diagnóstico qué es lo que hay que hacer. Cuando llegan los niños conmigo con TDAH, justamente es para ayudarles a acomodar rutina, estructura, seguir indicaciones, reglas, esperar todo esto, que es en la parte social yo les ayudo mucho. Y justamente a los niños con TDAH, cuando recién van teniendo el diagnóstico, les cuesta mucho lograr cómo adaptarse a este ritmo con el TDAH, pero lograr adaptarse al ritmo del entorno. Y es cierto que a veces ellos son muy conscientes y ellos se dan cuenta de que yo voy más despacio, pero Car, pues ahí yo te diría que justamente como le estás diciendo, yo estoy tomándome el tiempo, no le exijo mucho, estoy siendo paciente porque sí hay un momento donde los niños lo van logrando y de hecho hay algunos niños que incluso con el TDAH tienen, digamos que la parte cognitiva cuando hablamos del coeficiente intelectual es más bajo, pero otra vez con terapia los niños pueden lograr la madurez cuando somos como padres como muy, muy constantes. Ok, Ramiro, saludos. Ramiro, bienvenido por acá. Y dice de este lado, en la escuela de mi hijo hay un niño agresivo que le pega siempre a mi hijo y él dice a la maestra de su grupo y me dice que la maestra no le hace caso. Hablé con su mamá del niño y no hizo caso y después la maestra me dijo que mi hijo, que lo que tiene es que no sabe defenderse y mi pequeño tiene miedo de pegarle porque lo vayan a llevar a la dirección. Me preocupa es que mi pequeño no se sabe defender. De esto vamos a platicar la semana que viene, Car. Lo voy a poner acá arriba en la portada y justamente vamos a hablar de qué pasa cuando de repente hay un niño que de repente molesta a mi hijo y entonces yo no sé cómo hacer. Fíjate, y aquí les voy a estar adelantando que es bien diferente cuando como mamás tenemos un solo hijo, porque los hijos únicos, más cuando viven con adultos, realmente no saben defenderse porque no hay conflictos en casa. Los adultos solemos ceder mucho con los hijos únicos. O sea, generalmente a todo le dices que sí, cedes con mucha facilidad y los hijos únicos suelen tener esta perspectiva de que cuando ellos piden algo se les da y a veces se les da de manera muy inmediata porque en casa pues no hay otro niño, es el único. Pero resulta que ya en la escuela con los otros 20 niños, al niño a él tiene un conflicto porque le cuesta mucho trabajo esperar, porque acá en la escuela ya le dijeron que no, porque si hay un juguete pues se van esperando el turno. Entonces es bien diferente el hijo único de los niños que tienen hermanos, porque los niños que tienen hermanos están aprendiendo a socializar y ellos aprenden a incluso defenderse, incluso decir las cosas, incluso correr y llegar primero, el otro pues que no lo alcanzó, pues claro que se va a frustrar, pero es un aprendizaje que los hijos únicos no tienen.
Entonces, esto que me estás diciendo que no sabe cómo defenderse, es importante que le ayudes, Car, a tener estas herramientas para que él pueda defenderse, porque esto lo va a seguir llevando en la escuela mientras pues haya otros niños. Y por lo que me platicas, tiene 7 años, a quedar como en primero o en segundo año de primaria, entonces pues todavía le queda muchísimo camino. Y no es lo mismo un niño que es hijo único a un niño que ya tiene hermanos. La manera en la que se defienden y cómo socializan es completamente diferente. Entonces, a veces hay mamás que me dicen, Mónica, lo voy a cambiar de escuela o lo voy a cambiar de salón, o a veces estoy muy enojada porque la maestra no hace caso. Bueno, seguramente la maestra lo ha de estar trabajando, pero pues a veces si hay una sola maestra en un grupo, pues a veces ella no puede estar con todo, y cuando menos siente, pues cuando menos se da cuenta, pues ya un niño le pegó a otro. Digo, ya ese será su trabajo de ella de solucionarlo en clase, pero imagínate que no se van a una piñata, o que a lo mejor están en la casa con los primos y otra vez tu hijo cómo se defiende. Entonces lo adecuado es sí darles herramientas para que puedan defenderse, porque pues se van a encontrar en la parte social con otros niños pues por mucho tiempo, y tu hijo debe de aprender a defenderse, que es bien diferente a pegar por primera vez, como yo el caso que te puse de mi hija cuando le pegó a una compañerita de clase. Así que pues nada, nos vemos la siguiente semana y vamos a estar abordando este tema con un poquito más de tiempo como el día de hoy. Para que te quedes atento, lo voy a estar aquí posteando arriba en la portada para que se puedan dar una vuelta. Y pues nada, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, Car. Muchas gracias y bendiciones también para ti. Muchísimas gracias. Y nos vemos la siguiente semana. Y pues nada, compartan para que otros papás y otras mamás estén informados y estemos todos en el mismo canal. Así que pues nada, bye.